Hola, saludos. Hoy quisiera contarles la historia usando algunas cosas que encontré en la calle. Entonces tienen que usar un poco de su imaginación. Entonces aquí tenemos Jerusalén y aquí tenemos el Monte de los Olivos. Y este es Jesús y este es los discípulos de Jesús. Entonces empezamos con Lucas 22. Jesús salió de la ciudad, como era su costumbre, con sus discípulos y fue al monte de los olivos. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dice a los discípulos: oren para que no caigan en tentación. Y él se separó un poco de ellos y se arrodilló para orar. Y le dice a Dios, a su Padre: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento se le apareció un ángel para fortalecerlo. Y luego Jesús siguió orando y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando regresó a sus discípulos, los encontró dormidos. Y les dice: ¿por qué están dormidos? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Y cuando Jesús todavía estaba hablando, entró una turba de personas, una multitud de personas. Y al frente iba uno de los discípulos, Judas, quien iba a traicionar a Jesús. Y Judas se le acerca a Jesús para besarlo. Y Jesús le dice: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Y los discípulos, al darse cuenta de lo que estaba pasando, le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿atacamos con la espada? Y uno de los discípulos, sin pensar, sacó su espada y hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y Jesús dice: basta, déjalo. Y toca la oreja del sirviente y lo sana. Y luego dice a la multitud, a la turba, a los ancianos, a los capitanes: ¿acaso soy un bandido para que vengan para atacarme con palos y espadas? Yo estaba en el templo todos los días y ustedes no se atrevieron a ponerme encima la mano, pero ustedes han llegado durante la noche cuando reinan las tinieblas. Y la turba prendieron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Aquí, entonces están en la casa del sumo sacerdote. Pero Pedro lo siguió de lejos y tenían un patio ahí con una fogata. Había una fogata en el patio y hacía frío, entonces Pedro estaba ahí cerca de la fogata y una criada le dice: te reconozco, eres uno de ellos, estabas con él. Y Pedro lo negó: no estaba con él. Un poco más tarde otro hombre le dice: sí, estabas con él, eres un seguidor de ese hombre. Y Pedro lo niega. Y una hora más tarde, otra persona le dice a Pedro: sí, seguramente eres uno de los discípulos de Jesús porque eres de Galilea. Y Pedro dice: pues hombre, no sé de qué estás hablando. Y en ese momento cantó el gallo. Y también Jesús se volvió y miró directamente a Pedro. Y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: hoy mismo me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y saliendo de allí, lloró amargamente.